Reiteramos el saludo a todas las personas que se están conectando. Vamos a esperar unos instantes más y en breve iniciamos la sesión del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de la constitución de agentes de carga. En breves instantes empezamos la presentación. Vamos a habilitar el audio, doctora Katiuska. Sí, buenas tardes. Se lo escucha perfecto. Se lo escucha perfecto, está genial. Esperamos unos instantes y en breve ya empezamos. Ok. Vamos a probar el audio, doctora Kazumi. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de la constitución de agentes de carga. La presentación del día de hoy está a cargo, va a iniciar la doctora Luis, Katiuska Luis. Ella tiene estudios en derechos de sociedades y contratos corporativos, especialización en derecho corporativo y derecho comercial. Y luego la va a continuar la doctora Kazumi Montero. Ella es abogada con especialidad en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, con estudios de maestría en Gestión Pública. Entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy. Doctora Luis, tiene usted la palabra. Al final de la exposición vamos a poder atender todas las consultas que pudiesen tener y nos puedan escribir al canal del chat de esta plataforma. Adelante, doctora Luis.
Buenas tardes con todos. Sí, como bien le decía Dani, vamos a conversar el día de hoy sobre la constitución de los agentes de carga internacional. Pero previamente a ello, que nos va a explicar la doctora Kasumi, yo les voy a explicar la constitución de una empresa, ¿no? Y cómo es que inicia, cuál es el procedimiento, cómo desde la regularización mediante la constitución de una empresa puedes formalizar el negocio o iniciar tu emprendimiento, ¿no? Y yo voy a empezar, como les digo, explicándoles cómo se constituye una empresa y en este caso, que es el primer paso para constituir un agente de carga internacional. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, empezamos preguntándonos, ¿cómo establezco una empresa? ¿Cómo inicio? ¿No? ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es la elección del tipo de sociedad. Vamos a ver más adelante, voy a explicar algunos de los tipos de sociedad que normalmente, por lo que hemos venido analizando, utilizan los agentes de carga internacional. Puedo elegir entre una sociedad anónima ordinaria, una sociedad anónima cerrada, una SRL, que es Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, que son los tipos de sociedades que más se usan en los agentes de carga internacional. Luego, el segundo paso es reservar el nombre y preparar la minuta de constitución de la empresa, para luego presentarla a la notaría y que la notaría nos entregue un número de CARDEX y aperturar la cuenta corriente para depositar el capital social de la empresa, que es aportado por los socios, ¿no? Luego de ello se coordina con la notaría para firmar la escritura pública y lo ingresan a registros públicos ellos para la constitución, para la inscripción, perdón. Y luego, una vez que ya tenemos todos los documentos inscritos, solicitamos el RUC ante la SUNAT y posteriormente legalizamos los libros societarios ya dependiendo del tipo de sociedad, ¿no? Porque en algunas sociedades van a requerir libro de actas y libro de matrícula de acciones y en otro tipo de sociedades solamente libro de actas, como vamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos el primer paso. Dentro de la cadena del procedimiento para establecer una empresa, teníamos como primer paso elección del tipo de sociedad. Habíamos dicho que uno de los tipos de sociedades que normalmente usan se acogen los agentes de carga internacional, la sociedad anónima, que es la sociedad anónima ordinaria o simple, como se llama. ¿Cómo se conforma esto? ¿Cuáles son sus aspectos generales, no? Se conforman por 2 accionistas como mínimo y no existe un número máximo de accionistas como en otro tipo de sociedades. La denominación es seguida de las palabras sociedad anónima o de las siglas SA. Se coloca el nombre seguida de las siglas SA. Luego, ¿qué órganos sociales tiene este tipo de sociedad? La Junta General de Accionistas, que está conformado por los socios, los accionistas, un directorio que está conformado por los miembros que los accionistas elijan, y la gerencia, ¿no? Que se encarga de la gestión de la sociedad. ¿Qué aportes puedo yo entregar a la empresa, ¿no? Puedo entregar los accionistas a la empresa. Aportes en moneda nacional y extranjera, aportes en bienes muebles o inmuebles. El plazo de una sociedad anónima puede ser determinado o indeterminado, dependiendo del objeto social, ¿no? En este caso de constitución de un agente de carga, se entiende que es indeterminado, ¿no? Y es posible colocarlo en la minuta de constitución que el plazo va a ser indeterminado. Porque si yo elijo determinado solamente mediante la conclusión del objeto social, se cumple el objeto social y se resuelve el contrato, ¿no? Y en el plazo que diga el contrato. Entonces, hablando ya de constitución de agente de carga internacional, estaríamos hablando de un plazo indeterminado. La transferencia de acciones en una sociedad anónima, la transferencia ya sea a otros accionistas de la misma sociedad o a terceros, ello se anota todo en el libro de matrícula de acciones de la empresa, ¿no? Es distinto a otro tipo de sociedad que voy a explicar más adelante, donde la transferencia de participaciones de los socios se hace en registros públicos, ¿no? Pero en este caso la sociedad anónima es anotada en el libro de matrícula de acciones, donde ahí se va a poder verificar
quienes son titulares de las acciones correspondientes en una sociedad. Esto respecto a la sociedad anónima. La siguiente diapositiva, por favor. Otro de los tipos que más se usa para cualquier tipo de sociedad y también en el caso de los agentes de carga es la sociedad anónima, conformada de como mínimo 2 a 20 accionistas. La denominación es seguida de las palabras Sociedad Anónima Cerrada o de las siglas SAC. Sus órganos sociales son la Junta General de Accionistas, conformada por los socios, el directorio, que en este caso, al momento de constituir tu sociedad, puedes elegir tener un directorio o no. En esta sociedad te permite, es optativo el directorio, y podría existir solamente Junta General y Gerencia, que se encarga de la gestión, ¿no? Los aportes también en este caso pueden ser en moneda nacional o extranjera, en bienes muebles o inmuebles, el plazo también determinado o indeterminado, ¿no? La transferencia de acciones también en este caso, al ser una sociedad anónima, se realiza en el libro de matrícula de acciones. La siguiente diapositiva, por favor. Y otro tipo de sociedad que constituyen también los agentes de carga son la sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Cómo está conformado? Este es ya otro tipo de sociedad, no parte del grupo de la sociedad anónima, sino es comercial de responsabilidad limitada, y ya no hablamos de acciones, sino de participaciones. Y por tanto, ya no hablamos de accionistas, sino de socios participacionistas, ¿no? La denominación seguida por las palabras Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o las siglas SRL. Aquí los órganos sociales, el órgano social que decide sobre la toma de la aprobación de decisiones de la empresa es la Junta General de Socios. Y existe una gerencia que se encarga de la gestión de la sociedad. Está representado en las participaciones y está representado por participaciones, y mínimo debe estar pagada cada participación por lo menos en un 25%. Esto aplica en realidad también para todas las sociedades, pero lo menciono en este tipo de sociedad para recalcar que estamos hablando de participaciones, ¿no? Y en este tipo de sociedad, ¿cuál es el tiempo de duración? Solamente puede colocarse duración indeterminada, ¿no? La transferencia de participaciones se formaliza mediante una escritura pública, la cual debe inscribirse en el registro público. Por eso, si un socio participacionista quiere transferir sus participaciones a otro socio o a un tercero, esta participación no va a estar anotada en un libro de matrícula de acciones, porque no existe libro de matrícula de acciones, porque no hay acciones y no corresponde a este tipo de sociedad. Entonces, ¿cómo se realiza? Se lleva a una notaría, se eleva escritura pública, los compradores y los vendedores firman la escritura pública, y la notaría se encarga de hacer el trámite registral para la inscripción. Y vamos a ver, cada vez que se transfieran acciones, esta se va a poder ver reflejada en la copia literal, como es cosa distinta en las sociedades anónimas, que no se ve reflejada en la copia literal cada transferencia de acciones, sino ahí tendríamos que ir a verificar el libro de matrícula de acciones. La siguiente diapositiva, por favor. Y otro de los tipos de sociedades que se usan normalmente para los agentes de carga internacional es la empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí hablamos de responsabilidad limitada y se requiere de la voluntad de una persona natural para que se conforme, ¿no? Esta persona natural solamente puede constituir la EIRL, no pueden ser personas jurídicas, porque en el caso de las sociedades, no de la EIRL, en el caso de las sociedades, pueden ser los socios personas jurídicas y representadas a su vez por el representante de esa sociedad, pero en la empresa individual de responsabilidad limitada, solo las personas naturales pueden constituir o ser titulares de la EIRL. El patrimonio inicial de la empresa se forma por los aportes de la persona natural que constituye. Es una persona jurídica de derecho privado. En las EIRL, la persona natural limita su responsabilidad de los bienes. Cuando hablamos de responsabilidad limitada, separa
se separa el titular, los bienes personales del titular de la persona jurídica, ¿no? Es decir, si hay deudas en la sociedad o en la empresa, estas deudas van a ir contra los bienes de la empresa y no contra el patrimonio personal del titular, ¿no? Hay una separación, por eso es responsabilidad limitada. En los tipos anteriores de sociedades que he mencionado, como la SRL, ahí en el mismo nombre dice de responsabilidad limitada. Pero igual es en el caso también de las sociedades anónimas, son sociedades de responsabilidad limitada donde por las deudas se responde por las deudas de la sociedad contra los bienes de la sociedad y no de los accionistas. Entonces hay que tener claro el límite de la responsabilidad y por qué se le llama, tiene esta denominación, ¿no? Responsabilidad limitada. Y como decía, en la IRL la persona natural limita su responsabilidad por los bienes, sean dinerarios o no dinerarios, este aporta a la persona jurídica a fin de formar el patrimonio empresarial. Tiene patrimonio distinto al de su titularidad. Esto es lo que te brinda también conformar una persona jurídica, ¿no? Conformar una empresa que es distinta a una personalidad, una persona natural con negocio, ¿no? Que este beneficio de cobertura o de esta protección que te brinda una sociedad, una figura jurídica, a ser una persona natural con negocio que de repente pueda responder con tu patrimonio personal, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces ya habíamos, una vez que tenemos mapeado qué tipos de sociedades desearía constituir, cuál se acomoda a mis requerimientos, a mis necesidades, procedemos con la reserva de nombre. Elegimos un nombre o varias opciones para poder reservarlo y la SUNAR lo paga por el plazo de 30 días calendario, ¿no? Este es más o menos aquí cómo se llena, porque ahora lo están tramitando de forma virtual, que es mucho más accesible. Y la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver que hay varias casillas donde se van a llenar por lo menos máximo cinco opciones de denominación. Puedo poner 5 nombres ahí. Y si el nombre número 1 está ya reservado o está ocupado por otra empresa, se podría reservar el siguiente, ¿no? No es que se vayan a reservar todos, sino es excluyente, ¿no? Entonces, aquí se reserva, se paga un monto de 20 soles, me parece, y reservas tu nombre, al día siguiente te está llegando a tu correo la reserva de nombre para que puedas imprimirla, ¿no? O tenerla guardado para que sepas que tu nombre está reservado por 30 días calendarios. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente paso es preparar la minuta, ¿no? Normalmente, para preparar una minuta que tenga todos los requerimientos del cliente y que sea hecha a la medida o a las condiciones que el cliente necesita, porque puede ser que se limite facultades del gerente general, puede ser que exista no directorio, puede ser que exista, se limite la transmisión de acciones entre los socios, ¿no? Hay ciertas cosas que se colocan en la minuta, que se estipulan en los artículos del estatuto social, de acuerdo a lo que requiere el cliente y muchas veces también de acuerdo a lo que le aconseja el abogado, ¿no? Para poder elaborar una minuta. Pero esta es una de las opciones, trabajar la minuta con un abogado que elabore la minuta a la medida del cliente. O también hay otras opciones, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los canales de acceso para constituir una empresa, ¿no? Como decía, la asesoría corporativa de un abogado, más adelante lo voy a explicar un poco mejor, porque es preferible tener una asesoría completa para poder establecer los estatutos de acuerdo a las necesidades del cliente. También se puede constituir a través del SIT SUNAR, voy a explicar más adelante cómo se hace, y a través de los centros de desarrollo empresarial, que permite una forma más económica para constituir una empresa, ¿no?
La siguiente diapositiva, por favor. Ya, este es el link de acceso a SITSUNAR para poder ingresar con un usuario. Se ve en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí abajo dice, si no tienes una cuenta, te puedes registrar, llenas tus datos y creas un usuario y una contraseña y con ello ingresas al SITSUNAR. Para reservar tu nombre, si es que deseas hacerlo, o si no, de frente poder ingresar los datos de la Constitución, ¿no? Más adelante voy a explicar cuáles son los pasos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué ventajas te brinda el SITSUNAR? El trámite es electrónico, se elimina el soporte papel para todo el procedimiento registral, garantiza una mayor rapidez del trámite ya que la calificación no supera los 2 días hábiles, es un trámite rápido de calificación porque se maneja bajo un formato predeterminado por registros públicos ya, ¿no? La SUNAR, junto con la inscripción de la Constitución, asigna de forma automática un número de RUC, así como la entrega de la clave SOL. Esas son las ventajas. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces ahora voy a explicar cómo es cada paso para ingresar y constituir una empresa a través del SITSUNAR, ¿no? Como el primer paso, para poder acceder a esta plataforma se deberá contar con un usuario. Ya les indiqué por dónde es que deben acceder. Una vez activo el sistema, se ingresa bajo un formato predeterminado por la SUNAT los siguientes datos, ¿no? El domicilio, el objeto social, capital, quiénes son los participantes o socios. Son los datos que te pide el SUNAT para que tú los llenes y luego se complemente con el formato ya establecido de facultades del gerente o ciertos artículos que son disolución y liquidación de la empresa, aprobación de estados financieros, que todo está señalado o referido a la Ley General de Sociedades, ¿no? Que te señalan, por ejemplo, ¿no? Tal artículo sobre la liquidación de disolución y liquidación de empresa que remite a lo señalado en la Ley General de Sociedades, ¿no? No es que tú puedas establecer como en otros formatos, mediante un abogado que tú puedas recibir la asesoría, puedas establecer cuáles son los lineamientos que tú quieras optar, siempre yendo de la mano con la ley, pero más específico de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Del cliente, ¿no? Una vez que se llena este formato, luego se puede ir a la notaría de la preferencia de cada uno. ¿Por qué? Porque en el SITSUNAR señala, indica que coloques con qué notaría vas a trabajar para que este formato sea enviado a la notaría. Con ello ya se asigna el número de ingreso y será recepcionado por la notaría que se señaló, con la cual se debe coordinar la cita para la escritura pública. Cuando vas a hacer este trámite, que es mayormente, en su mayoría electrónico, ¿no? Las dos únicas veces que te acercarías a la notaría sería para la firma de la escritura pública y para recoger tu clave SOL, ¿no? Estas son las dos únicas veces en principio que te acercarías. Y este es más o menos el procedimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Y qué tipo de sociedades te brinda este sistema del SITSUNAR? Te brinda la posibilidad de constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, ya sea simple o ordinaria, como tiene esos dos nombres, o las sociedades anónimas cerradas, teniendo la posibilidad de colocar con o sin directorio, sociedades comerciales de responsabilidad limitada y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que son las empresas que he ido explicando y que normalmente se usan por los agentes de carga internacional, ¿no? Entonces, este tipo de sociedades te permite a través de este sistema, no te permite otros. Solo te posibilita manejar, como les decía, un solo formato de constitución de acuerdo a los tipos de sociedades que he señalado. No es posible poder ampliarlo para poder adaptar los estatutos de acuerdo al requerimiento de los socios, y porque no
esto no permitiría una mejor ejecución de las actividades, ¿no? Por eso siempre es mejor adecuar el estatuto a la voluntad de los socios, a lo que requiere cada uno, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Este es más o menos un formato de cómo es el SIT-SUNAR. Ahí podemos ver que en realidad todo se remite a la Ley General de Sociedades, ¿no? Dice al artículo tal, la Junta General de Accionistas están sujetos a tal artículo, ¿no? No es que te especifique o señale más de lo que tú puedes establecer en una minuta mediante una asesoría. Porque puedes establecer facultades más amplias para el gerente o limitar ciertas facultades, ya sea las bancarias, para limitarlas a un monto, ¿no? Cosa distinta que aquí no puedes hacer, ¿no? No puedes limitar ciertas facultades del gerente, ya tiene un formato preestablecido. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es parte del formato, como les decía, la mayoría remite a lo que dicen los artículos de la Ley General de Sociedades. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, y ahora, ¿cómo es la constitución a través de un centro de desarrollo empresarial? Esto sirve más para los emprendedores, ¿no? Que inicien su proceso de formalización a través del Programa Nacional Tu Empresa de Produce. Está dirigido a las MIPES que se constituyan con un capital social hasta 3 UITs, con no más de 2 socios, y los cuales podrán acceder a una tarifa de los derechos notariales de 50 soles. Las que se constituyen con un capital social hasta una UIT van a ser exoneradas del pago de derechos registrales. Esto es lo que te permite, es que lo haces a través del Centro de Desarrollo Empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes menos de una UIT de capital social, solamente vas a pagar derechos notariales, los 50 soles, no vas a pagar registrales, y lo adicional que vas a tener que cancelar es solamente el depósito de tu capital social, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se tramita a través de un centro de desarrollo empresarial? Se tramita ante un centro de empresa o agente del centro de desarrollo empresarial y se les debe proporcionar la siguiente información. Reserva de preferencia registral de la denominación, que es la reserva de nombre o razón social de la empresa. El DNI, pasaporte o carnet de extranjería, según sea el caso, ¿no? de los socios, de los que están interviniendo y sus cónyuges. El objeto social de la empresa tiene que estar ya predefinido para ingresarlo. El capital social de la empresa, el cual detalla el aporte económico o bienes que realiza el titular o los socios de la empresa, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Y en este tipo de trámite siempre te van a pedir una declaración jurada. Es un formato que te entregan ellos y que incluye información de la empresa, intervinientes y los aportes, y que la debe firmar el gerente general. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, ¿cómo es la constitución de una empresa con una asesoría corporativa, ¿no? Mediante una minuta social a la medida? Es lo que normalmente deberían apuntar las empresas, ¿no? Que en este caso que va a señalar ahora la doctora Kazumi, sobre las empresas los agentes de carga internacional, ¿no? Lo que principalmente deben apuntar es elaborar un estatuto social a la medida de la empresa, ¿no? Estableciendo todas las limitaciones de las facultades, ya sea que se otorgue facultades a gerente general o apoderados, facultades del directorio, para poder establecer sobre qué se va a encargar el directorio, o también establecer qué tipo de transmisión de acciones o qué clase de acciones van a existir en la empresa, que son estipulaciones que normalmente no vienen establecidas en un formato, ¿no? Que requieren de una asesoría. Y es importante verificar
lo que se coloca en el estatuto, social, ya que este es el eje de la sociedad, pues va a contener las reglas que están dispuestas por los socios o accionistas y que rigen la vida de la sociedad como su organización y el funcionamiento, que es muy importante. Regula las relaciones entre los socios, va a establecer qué derechos y obligaciones le corresponde a cada socio y el régimen de los órganos de la sociedad. Es una parte fundamental, el estatuto social es una parte fundamental del contrato de sociedad, ya que es el acto constitutivo. Además, el estatuto debe estar correctamente desarrollado y de acuerdo a los requerimientos de los socios, como ya lo he venido mencionando. No debería, ¿no?, estar predefinido, predeterminado por un formato, ¿no?, que muchas veces no se ajusta a lo que necesita la sociedad o a la voluntad de los socios. Es por eso que se recomienda una asesoría legal para la constitución de una empresa con un estatuto de acuerdo a las necesidades, así como también puede brindar, elegir cualquier tipo de sociedad y asesorarse con cualquier tipo de sociedad de acuerdo al fin que persigan los socios o accionistas. Estas serían las opciones, las alternativas, los pasos para constituir una sociedad y los puntos relevantes a tener en cuenta antes de constituir tu empresa, ¿no? Y sobre todo cuando vas a constituir una empresa que tiene como finalidad y su objeto social encargarse, desarrollarse en la actividad como agente de carga internacional, ¿no? Con esto ya concluyo mi exposición. Le daría el paso a la doctora Kazumi. Buenas tardes. Bien, para iniciar en el tema de aduanas y el comercio exterior, debemos entender que hay muchos operadores de comercio exterior. Hay almacenes, hay agentes de carga, agentes de aduana. Dentro de ellos, estos pueden ser considerados operadores de comercio exterior. Asimismo, también debemos tener en cuenta que hay operadores intervinientes. Estos pueden ser importadores y exportadores. En este caso, vamos a ver cómo se constituye un agente de carga. Claro está que debe haber, hay constitución de agentes de aduana, hay constitución de almacenes, y también la diferencia puede traer consigo el tema de lo que es la garantía, tanto en aduanas como en el MTC. Y también el procedimiento es diferente. El día de hoy vamos a ver cómo se constituye un agente de carga. Siguiente PPT, por favor. Bien. ¿Qué es un agente de carga? El agente de carga dentro del comercio exterior cumple un rol fundamental, es el nexo que acompaña entre un importador, entre un embarcador y entre un agente de aduana. Es el encargado de transmitir el manifiesto de carga, la información del manifiesto de carga a la administración aduanera. Como comentaba anteriormente, bajo la Ley General de Aduanas que ya ha sido derogada, crear un agente de carga era mucho más sencillo, porque no nos solicitaba el tema de la carta fianza ni una póliza de seguros. Actualmente, a partir de enero y diciembre, con las bases legales vigentes, tenemos lo que es una constitución bajo un aseguramiento de una carta y una póliza de seguros. Siguiente PPT, por favor. Bien. Para ser agente de carga, no basta constituirme solo como agente de carga. Puedo optar por las opciones, de acuerdo a un estudio de mercado, evaluar qué opciones de agentes de carga puedo ser. Puede ser que un agente de carga sea un agente de carga marítimo, un agente de carga aéreo y uno terrestre. Cabe señalar que estos agentes necesariamente tienen que solicitar un permiso ante el MTC. Es decir, no vamos a ir directamente a la SUNAT, sino tengo que irme primero por el lado del MTC y posteriormente
obteniendo el permiso a las entidades competentes dentro del MTC, voy a la SUNAT. Ahora, para ver un estudio de mercado, resulta de cierta forma más rentable constituir un agente de carga marítimo. Posteriormente, por el tema más usual que es el comercio exterior y el tema, digamos, del tema operacional, resulta más usado y menos costoso contratar servicios de agente de carga marítimo. Ahora, en cuanto a lo que es el tema de agente de carga aéreo, el tema puede ser un poco más costoso por el mismo tema, ¿no? que resulta ser aéreo. Y el tema de constitución de agentes de carga terrestre, que por el tema de ser terrestre, el tema de, digamos, una transmisión de manifiesto puede variar el tema de los plazos, ¿no? Esto está previsto dentro del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Vamos a ver los plazos que incluso ya constituidos entre agente de carga marítimo, aéreo y terrestre, por el tema operacional mismo de cada agente de carga que quiera ser constituido. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, para ser agentes de carga, tengo que entrar, en primer lugar, tener una licencia municipal. En segundo lugar, hacer los trámites societarios. Y también generar una constitución, en primer lugar, como mencioné, al MTC. Como pueden visualizar, pueden solicitar mediante un formato dentro del MTC la dirección que podemos visualizar. Adicionalmente, en esta dirección es la encargada de resolver y cuestionar e indicar el plazo de expedición. Normalmente, con los agentes de carga que se trabaja, los permisos son durante 3 años. Se expide una resolución directoral en caso sea favorable para el agente de carga. Cabe señalar que estamos viendo el tema de que se presentan pólizas de seguro dentro del MTC. Necesariamente se tiene que presentar, esto es vigente desde el 2019, bajo el decreto supremo 025-2019-MTC. De acuerdo a ello, digamos, han establecido ciertos requisitos que vamos a verlo posteriormente. Digamos, después de obtenido bajo una resolución directoral del MTC la autorización, que normalmente son por 3 años, nos dirigimos ahora a SUNAT. SUNAT, la División de Autorizaciones y la División de Operadores y Autorizaciones. Ella nos va a asignar un código, dependiendo de la intendencia que también podríamos sacar el permiso. Adicionalmente de sacar el código o otorgarnos el código, es la encargada de, bajo una fiscalización o una evaluación electrónica en el tema de validaciones, es la encargada de ver dentro de la solicitud de ventanilla de comercio exterior, es el medio en el cual se va a trabajar el tema de ingresar los requisitos necesarios, que los vamos a ver posteriormente, ¿no? Cabe señalar que en el MTC y en su invitado a la mesa de partes virtual, es decir, no vamos a tener la necesidad de si quiero constituir un agente de carga marítimo, aéreo, terrestre, de tener que personarnos a una oficina del MTC o de SUNAT. Todo se da vía virtual, las comunicaciones con los validadores, en el caso de SUNAT, y con los especialistas en el MTC es vía electrónica, y nos están normalmente notificando por ahora en un plazo de 10 días hábiles. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los datos económicos relevantes es que necesariamente tienen que presentar una póliza de seguro. Esto es competencia del MTC. Necesariamente tienen que tener una carta fianza por el monto de $25,000. Esto es necesariamente requisito indispensable para presentarlo dentro de SUNAT, que es posterior al MTC, y una declaración jurada de impuesto a la renta del ejercicio gravable
anterior y necesariamente tenemos que presentarlo ante la SUNAT y ante el MTC. No, son los requisitos económicos que necesariamente se tienen que presentar para constituir un agente de carga. Adicionalmente a ello, debemos señalar que en el MTC no hay alguna tasa en cuanto a constitución de agentes de carga marítimos, pero sí hay una tasa que se tendría que pagar si un agente de carga quiere ser agente de carga aéreo. Adicionalmente, en el agente de carga aérea tendríamos que cumplir los requisitos formales de la RAP 109 y 110 en cuanto a tema de cursos de mercancías peligrosas, mercancías restringidas, contar con un área competente, y aparte tener la certificación operacional, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los requisitos generales para ser agente de carga marítimo. Bien, menciono agente de carga internacional marítimo porque vamos a ser reconocidos en primer lugar como agentes de carga internacional marítimo ante el MTC. Ante la SUNAT somos operadores de comercio exterior. De forma más específica, recién seríamos agentes de cargas internacionales marítimos. Necesariamente tenemos que tener un RUC, la dirección de quien requiera ser el agente, el número de partida registral, licencia de funcionamiento y una copia registral del representante legal de la empresa que requiera ser constituida. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, estos son los requisitos para ser operador de comercio exterior, es decir, SUNAT. Las autorizaciones previas, la trazabilidad de las operaciones, la continuidad de los servicios. Bien, en cuanto a autorizaciones previas, necesariamente se tiene que tener una licencia de funcionamiento, esto sí es requerido por la SUNAT, una resolución directoral que vamos a tener expedida por el MTC, es decir, la administración aduanera te va a aceptar la solicitud siempre y cuando tengas una resolución directoral emitida por el MTC con la vigencia pertinente, ¿no? Adicionalmente, el representante legal no debe tener ciertos delitos aduaneros no menores a los 2 años de requerir ser representante legal y constituir el agente de carga. En tema de trazabilidad de las operaciones y sistema de calidad, nos enfocamos en el tema de la descripción de los servicios que puede prestar un agente de carga, las tarifas, el seguimiento del despacho o del manifiesto de carga, la creación de libros electrónicos. Vamos más por el lado de temas formales. Y en tema de continuidad de servicio, lo que se requiere, lo mínimo que se está requiriendo a un agente de carga es tener un manifiesto de carga anual. Es decir, puede contar solo con un manifiesto que lo puede realizar en enero y, bueno, por X motivos no requiere realizar ningún tipo de manifiesto hasta el año entrante. Es válido y necesario, bueno, solo contar con un solo manifiesto, ¿no? Y el tema va esquematizado por la continuidad de servicios. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Las garantías para los operadores de comercio exterior. Las garantías necesarias para ser vigentes dentro de la administración, dentro de la SUNAT, porque ya una vez obtenido el permiso por el MTC, la cuestión es ser vigentes, estar siendo permanentes dentro de la administración aduanera, que cabe señalar es la entidad en la cual nosotros vamos a trabajar, vamos a generar manifiestos, vamos a tener el nexo de conexión con los diferentes operadores de comercio exterior e intervinientes. Entonces, es el área que finalmente nosotros nos vamos a quedar como operadores de comercio exterior o llamémoslo agentes de carga. Entonces, en este tema es necesario tener en cuenta una tabla que va a ser vigente a partir de este año, es vigente a partir de este año y en los años posteriores. Es decir, vamos a ver una tabla que podemos esquematizarla aquí o la hemos esquematizado,
teniendo y visualizando 3 categorías, la A, la B y la C. Siendo la A, es la categoría que tenemos que presentar una carta fianza de mínimo $25,000, que actualmente todos los agentes de carga que hemos y han sido constituidos se han creado, han empezado con $25,000. Cabe señalar que existe una medición de cumplimiento. Entonces, si yo como agente de carga este año empecé con $25,000 y digamos que mis operaciones no han sido tan buenas, es decir, he cometido algunos tipos de infracciones, evaluando, ¿no? Hay leves, graves y muy graves, evaluando qué tipo de sanción o infracción he tenido, ¿no? Evaluando de acuerdo a una medición de cumplimiento, mi permiso y mi categoría puede bajar, ¿no? Por ejemplo, ir a la categoría B, que el monto de la carta fianza es $5,500. La categoría C, que es no menor a $50,000. En este caso, si yo llego a estar en la categoría C, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que estando en la categoría C, ya no voy a, digamos, renovar, no voy a tener la opción de renovar. A y B sí tengo la opción de renovar, y si quiero ser nuevamente agente de carga puedo seguir renovando, puedo seguir teniendo algunos agentes de carga el funcionamiento en otras intendencias, pero si estoy en la categoría C ya no voy a poder tener este tema de la renovación. Estando en la categoría C y sigo con el comportamiento de tener infracciones graves, o mejor dicho, muy graves, no las subsano, tengo deudas pendientes, los intereses moratorios, entonces lo que la SUNAT decide es cancelar tu permiso y por consiguiente, digamos, no renovar, no estar en funcionamiento como agente de carga, y la suspensión del código. El código es el permiso que se le da y el reconocimiento que se le da por parte de la administración aduanera para que genere las operaciones propias de un agente de carga, ¿no? Entre otras palabras, podríamos llamarlo el tema de lo que es emisiones de manifiesto de carga. Entonces, se va a ver bloqueado el tema de los códigos, ¿no? De cada agente de carga que no haya cumplido con esto. También se debe tener en cuenta que las categorías, ¿no? Las categorías resultan bastante importantes por el tema de que también voy a ser afectado como empresa, ya que va a ascender o puede sumar o puedo bajar, y el monto económico es el que se va elevando, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Las medidas de cumplimiento que estaba mencionando. Estas medidas o mediciones de cumplimiento son las que el funcionario va a estar visualizando a lo largo de, bueno, la visualización va a ser mensual, anual. Y en febrero de cada año se va a ir viendo qué agentes de carga pueden resultar, digamos, beneficiados con la categoría A. Cabe señalar que de acuerdo a las comunicaciones de la división de operadores nos indican que se está gestionando el tema de no solo agentes de carga, ¿no? De los posibles operadores que tengan el 0 EAS. Operadores OEAS pueden también pertenecer a la categoría A. Adicionalmente, la categoría A y B y C, esta clasificación es no solo vigente para un agente de carga, es vigente para todos los operadores de comercio exterior. En la tabla de categorías que mencioné anteriormente va a tener una diferencia en los demás operadores de comercio exterior, es decir, la fianza no es la misma comparada con un agente de aduana ni con un almacén, y los requisitos obviamente tampoco van a ser los mismos. Las medidas de cumplimiento que sí van a ser cumplidas por todos los operadores de comercio exterior es que se va a evaluar, como mencioné en el PPT anterior, el cumplimiento de sus obligaciones y operaciones mediante lo que son las infracciones, ¿no? Las infracciones que podemos visualizarla dentro de las tablas de sanciones, vamos a hacer objetos de evaluación y mensual, anual, y el tema de las respuestas o el comportamiento del agente de carga va a ser visto en febrero de cada año. Siguiente diapositiva, por favor.
Como mencioné también anteriormente, la renovación resulta ser importante del agente de carga u operador de comercio exterior, ya que vamos a poder renovar la categoría A y B que mencioné anteriormente y va a tener una renovación automática. En cambio, la categoría C no va a ser renovable y también en este caso los permisos van a ser iguales en comparación a la expedición de una resolución directoral emitida por el MTC. Es decir, una vigencia de 3 años. Me parece que ya no hay más PPTs o no sé si hay alguno adicional. Ok. Ok, Bien, no sé si hay alguna pregunta, Dani. sí, tenemos algunas preguntas. Permíteme un instante, por favor. Bien, primera pregunta. Soy un emprendedor que viene importando prendas de Estados Unidos. Si quisiera constituir mi empresa, ¿cuál me convendría considerando que no calculo vender más de 5.000 soles mensuales? Ya, pero Ya. entiendo que quieres ser un operador de comercio exterior, pero me parece que no entiendo muy bien la pregunta. Creo que va más para mí, Kazumi, Ah, ya. qué tipo de sociedad que se acomodaría a la empresa en este caso, ¿no? Yo creo que podría optar por una IRL o en caso sea una sola persona y quiera actuar mediante una investidura jurídica, ¿no? Que es a través de una persona jurídica. Yo creo que la empresa que más se le acomodaría a este caso, al ser solamente una persona, sería una IRL. Ya si por ahí está viendo posibilidad de tener un socio, podría ser una sociedad anónima cerrada. Siguiente pregunta para la doctora Kazumi. Algunas agencias de carga han interpuesto denuncias de barrera burocrática sobre los requisitos de adecuación previstos en el Decreto Supremo 025-2019 del MTC. Ya. ¿Qué- Si se refiere a qué, digamos, qué tipo de barreras burocráticas, se ha visto que en las resoluciones de Indecopi que las barreras burocráticas que están reclamando es el tema de las pólizas de seguro, que anteriormente no solicitaba y en referencia se lo hacen al MTC, y el tema de una presentación de un balance general anual de un año anterior por el monto de los $50,000. Entonces, el tema va por ese lado, ¿no? ¿Qué pasa si yo como empresa no cumplo con este requisito? Entonces, yo como empresa no voy a poder ser constituida ante el MTC y posteriormente ante SUNAT. Ellos están considerando, o algunos agentes de carga están considerando que su economía, su análisis contable no puede llegar a este monto que es solicitado por el MTC. Asimismo, el MTC ha planteado que este monto que tú señalas se ha hecho un estudio de mercado y los demás agentes de carga indican y han presentado ya sus permisos y superan la cantidad que están generando y es señalado dentro del balance general. Entonces, por ese lado va, no sé si va la consulta, pero esa es la cuestión de que se ha planteado como una barrera burocrática. Siguiente pregunta para la doctora Kazumi. ¿En qué casos los agentes de carga
están obligados a indemnizar o pagar a sus clientes? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿En qué casos las agencias de carga están obligadas a indemnizar o pagar a sus clientes? En los riesgos operacionales, es decir, si yo, bueno, hemos tenido algunos casos en la cual yo como agente de carga indico que he realizado algún manifiesto de tu mercancía. Entonces no lo hice en el plazo debido y no he cumplido. Debemos de tener en cuenta que un agente de carga es un nexo de conexión entre diferentes operadores de comercio exterior. Basta que un agente de carga no genere algún manifiesto de carga, entonces el problema va de que genera un retraso a los diferentes operadores de comercio exterior y por consiguiente va a ser afectado un importador o un exportador. ¿Por qué? Porque no se cumple con el plazo previsto. El agente puede ser sancionado, pero también el importador va a ser va a incumplir los plazos que tiene previsto, ya sea por temas comerciales, se va a ver afectado en ese sentido, ¿no? Entonces puede generar y puede, digamos, generar algún reclamo entre privados y el tema de que la administración aduanera entra a tallar es que tú como agente de carga estás expuesto a cometer infracciones de no emitir tu manifiesto de carga en el plazo debido y entonces anteriormente tú no me pagabas, pero yo no tenía cómo ejecutar y cómo intentar cobrarte. Actualmente sí puedo generar y puedo ejecutar tu carta fianza, porque la carta fianza necesariamente es expedida en la administración aduanera. Entonces, estos son los riesgos operacionales que tiene que estar cubierto y ser precisada necesariamente dentro de la carta fianza. Siguiente pregunta. ¿De qué manera la administración aduanera mide el nivel de cumplimiento de las operaciones y del otorgamiento de las autorizaciones de los agentes de carga? Bien, como mencioné hace unos instantes, la administración aduanera necesariamente va a ver y va a medir el riesgo y el comportamiento de no solo los agentes de carga, de los operadores de comercio exterior, a través de las infracciones, a través de la atención al usuario que se le pueda prestar. Necesariamente esto se va a ver previsto en ello, ¿no? Y todos los agentes se van a encontrar evaluados de forma mensual y anual. Siguiente pregunta para la doctora Katiuska. ¿Cuál sería el factor diferenciador entre una SAC y una SRL? En realidad es la forma, el tipo societario que está conformado por acciones y por participaciones. En el caso de la SRL, también el tema de la transmisibilidad de las participaciones, que normalmente en una SRL necesito de registros públicos para poder publicitar quiénes son los accionistas. En cambio, en la sociedad anónima no se requiere de esta publicidad de quiénes son los accionistas actuales ante registros públicos, sino este es de carácter interno a nivel sociedad, ¿no? Interno de la gestión de la sociedad, porque la sociedad es la que tiene consigo el libro de matrícula de acciones donde consta quiénes son los accionistas. En cambio, por eso es que si yo solicito una copia literal de una SAC, solamente voy a ver a los socios fundadores, no voy a ver a los socios actuales, si es que ha habido transferencia de acciones. En cambio, en una SRL, este formato, este tipo de sociedad requiere de una mayor formalización
y mayor publicidad respecto a quiénes son los accionistas. En la copia literal yo voy a poder verificar quiénes son los accionistas actuales, porque si han sido celebrados solamente por acta y no ha sido formalizado mediante escritura pública, no surte efecto esta transferencia de acciones hasta que no sea elevada a escritura pública e inscrito en registros públicos. Y ciertas limitaciones también, como por ejemplo en una SRL, yo solamente puedo colocar plazo indeterminado como plazo de duración de la sociedad. En cambio, en una sociedad anónima yo puedo señalar si es un plazo determinado o indeterminado, ¿no? Determinado si es que señalo que es, por ejemplo, a 3 años o al término del ejercicio de mi objeto social, puedo ahí jugar con estas dos opciones, ¿no? Al momento de constituir mi sociedad, pero en una SRL te permite que sea un plazo indeterminado. Son diferencias, ¿no? De acuerdo a cada tipo de sociedad. Siguiente pregunta también para la doctora Katiuska. Si es que la empresa quebrase porque me va mal, en ningún caso irían contra mi patrimonio, mis ahorros o mis predios. Si la empresa pasa un proceso de quiebra, si es que yo disuelvo la sociedad y liquido y al final mi balance me señala que mis pasivos superan mis activos y no satisface los activos con los pasivos, yo tendría que ir a un proceso de quiebra. En este proceso de quiebra, lo que sí o sí tengo que cancelar son con el dinero que hay en la sociedad, está en la obligación de cancelar AFP. Luego, luego pasado este proceso de quiebra, si yo llevo a cabo este proceso de quiebra, supone que no tengo cómo satisfacer mis pasivos, quiebra la sociedad y solamente se inscribe esta quiebra en los registros públicos. Pero este paso de la quiebra es previo a un proceso de disolución y liquidación donde yo voy pagando de acuerdo al orden de preferencia, ¿no? Primero AFP, luego SUNAT, hay un orden establecido, deudas laborales, perdón, luego SUNAT, hay un orden establecido de acuerdo a los pagos que yo tengo que realizar para poder ir liquidando, y esta es la función del liquidador. Entonces, si luego yo de haber cancelado con lo que me alcance y no consigo pagar, satisfacer todos mis pasivos con los activos, me voy a este proceso de quiebra y solamente en esta liquidación se cobra con el patrimonio de la sociedad, no contra el patrimonio de los accionistas. Nos hacen una repregunta. En ese caso, en ningún caso irían contra mi patrimonio, ya sea si es una SAC, una IRL o una SRL. Hay que tener en cuenta aquí el factor que yo había señalado, el de responsabilidad limitada, que solamente se pueden ir contra el patrimonio de la sociedad y no contra el patrimonio familiar. Si es que ha habido alguna situación en la que se presenta que alguna operación de la gestión de la sociedad, o ha habido cierta operación con dolo, o para, por ejemplo, no sé, no pagar a acreedores de manera maliciosa, se podría establecer ciertos mecanismos para revertir la situación, pero hay que evaluar el caso en el caso específico de acuerdo a la situación específica, ¿no? Siguiente pregunta que nos realizan es para la doctora Luis también. Si ya constituí una empresa EIRL,
y luego de unos años de operación quiero transformarla en una SAC, ¿existe algún trámite rápido para gestionarlo? No. En un proceso de reorganización, como es la transformación de sociedades, hay que seguir los plazos establecidos en la Ley General de Sociedades. Y estos plazos normalmente están señalados por un procedimiento que incluye publicaciones en los periódicos. Y como es en el caso de la transformación de una sociedad, la ley misma te señala que las publicaciones en los periódicos son durante tres avisos con un intervalo de 5 días entre cada aviso. Entonces, ahí, desde la toma del acuerdo, con el intervalo de los 5 días entre cada aviso, que son 3 avisos, ya tenemos un plazo aproximadamente de 3 semanas, ¿no? Entonces, no hay un plazo rápido. Luego de la última publicación se cuentan 10 días para que alguno de los accionistas que no estaba de acuerdo con la transformación pueda ejercer su derecho de separación de la sociedad. Entonces, a partir de ello, a partir de haberse concurrido los 10 días, ya puedo elevar escritura pública, la transformación, y al día siguiente de la firma de la escritura pública, ya entra en vigencia la transformación. Posteriormente a ello, se requiere de todas maneras la inscripción en los registros públicos, ¿no? Para que surte efectos. Pero este es un procedimiento un poco largo, no es como el de una constitución a través del SITSUNARP, donde señalas que el plazo puede ser reducido en 2 días o a lo mucho en una semana que constituyes una sociedad, ¿no? Es un plazo largo porque hay plazos legales que seguir. Siguiente pregunta también para usted, doctora. Si yo he constituido una empresa mediante este procedimiento de SUNARP, luego puedo modificar los estatutos para convertirme en una empresa como si fuese de una minuta. Sí, o sea, ¿cuál es el procedimiento? Constituyo a través del SITSUNARP de forma rápida y tengo la opción, como cualquier acto que se acuerde a lo largo del desarrollo de una sociedad, de celebrar un acuerdo de modificación de estatutos, donde pueda yo establecer ya de forma más desarrollada cuáles van a ser mis estatutos y los artículos que van a estar incluidos en el estatuto social, ¿no? Entonces, si yo requiero constituir de forma rápida porque necesito ya poner el RUC en mi sociedad, esta es una buena opción, sí, para hacerlo de forma rápida, pero luego va a requerir más tiempo y luego mayor costo, ¿no? Porque va a tener que elaborar una modificación de estatutos de acuerdo de acuerdo a lo que requiere el cliente, ¿no? Y ahí es dependiendo del caso, porque no se hace modificación de estatutos a través del SITSUNARP, ¿no? Sino ya con el procedimiento notarial y registral normal. Presentación de la minuta con el acta donde se aprueba la modificación de estatutos y luego la firma de la escritura pública para la inscripción en los registros públicos. Pero sí es posible modificar estatutos si, posteriormente a la constitución de una sociedad a través del SITSUNARP. Tenemos una pregunta, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora Luis. Tenemos una pregunta para la doctora Kazumi. Doctora Kazumi. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es la garantía que debe tener la empresa que quiera constituirse como agente de carga?
Bien, la garantía que debe tener es inicialmente ante el MTC de seguro de $50,000, una declaración jurada anual de impuesto a la renta del monto mencionado anteriormente. La garantía en cuanto a carta fianza es de $25,000. Son requisitos necesarios para poder ser reconocidos como agentes de carga. ¿Qué pasa si no tengo el permiso del MTC? ¿Podría operar? Bueno, no, lamentablemente no, por ahora no podría presentarse y obtener esta expedición. ¿Por qué lo digo? Porque estamos avalados y esto se puede visualizar dentro de una resolución directoral. Para yo poder dirigirme a la SUNAT, ok, yo puedo decir, no, bueno, ¿sabes qué? No me registro ante el MTC y simplemente le digo a la SUNAT que sí me quiero constituir en la administración. Total, es todo vía virtual, vía web, vía mesa de partes virtual. Pero no, la administración aduanera en la ventanilla que ha habilitado te indica, ¿saben qué? En el tema de trazabilidad, me adjuntas tu resolución directoral en la cual tienes el permiso expedido por el MTC, por el director de autorizaciones de transportes marítimos. Tengo que tener ello. Si no tengo ello, lastimosamente no vamos a poder ser constituidos como agentes de carga y operador por la SUNAT. Invitamos al participante que nos ha escrito en Facebook. Si tiene alguna pregunta, nos las puede comentar para trasladar a la expositora. Tenemos otra consulta, doctora Montero. ¿Puedo operar sin el permiso del MTC, pero sí con el permiso de SUNAT? ¿Qué es lo que necesito? Me voy a meter. Disculpe, ¿me escucha? No, si estoy hablando de Escucha, un tema de productividad. hay una interferencia, parece. Sí, me comentaba, por favor. Sí, la pregunta es, ¿puedo operar sin el permiso del MTC, pero sí con el permiso de SUNAT? No, como mencioné, no voy a poder, tengo que necesariamente, si no, no voy a poder participar y tampoco voy a poder obtener ningún permiso, ni el expedido por el MTC, ni la autorización referida por la administración aduanera. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora Montero. Para la doctora Katiuska. Si uno de los accionistas tiene una investigación por delito, perdón, esta pregunta también es para la doctora Montero. Si uno de los accionistas tiene una investigación por delito aduanero, ¿genera algún inconveniente para el cumplimiento de los requisitos para operador de comercio exterior? Como mencioné, necesariamente los requisitos es que un representante legal no debe ser y no debe tener ningún delito aduanero actualmente con un tema de antigüedad de 2 años. Si es que este lo tiene, lastimosamente no puede ser representante legal de la agencia de carga o operador de comercio exterior. Adicionalmente, debemos mencionar que firman una declaración jurada. Esta declaración jurada es una prueba y, bueno, por temas posteriores que puede iniciar algún procedimiento, es un sancionador que se detalla y va a ser fiscalizada que el representante que quiera hacerlo, que quiera pretender ser operador o representante, no debe tener delitos aduaneros anterior a 2 años de antigüedad, ¿no? Siguiente pregunta para la doctora Luis. ¿Qué sucede si después de los trámites para reserva de nombre ante la SUNAR, esta señala que no puedo optar por ninguna de ellas? ¿Debo de volver a pagar una nueva búsqueda de reserva?
Tienen que cancelar otra búsqueda registral para llenar otro formulario, colocar otras opciones. Debe hacer otro trámite de solicitud de reserva registral. Siguiente pregunta que nos realizan, doctora Luis. Cuando uso la reserva de nombre, me piden que indique 5 opciones de nombre de la empresa. Y debo también colocar un nombre corto. ¿A qué se refiere ese nombre corto? A las siglas. O sea que si mi nombre, si mi denominación tiene la sigla, empieza con, es un nombre de 3 palabras y empieza con CFA, yo puedo colocar en las siglas CFA SAC. Es la abreviatura del nombre de la denominación social completa. Nos hace una repregunta. Y en el caso que yo hubiese ingresado la solicitud de reserva de nombre y quiero desistir de la denominación abreviada, tendría que volver a hacer una nueva reserva